Candilejas. A nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta El cafecito del día. Un placer recibir con un cafecito Santo Domingo al director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, que nos acompaña esta mañana en el día. Muy buenos días, Guarocuya. Buenos días, Guarocuya. Bueno, la noticia nacional es el anuncio hecho ayer por el gobierno de que ya por fin se firmó el acuerdo final con la Barrick Gold, que llevaría al Estado Dominicano a incrementar los beneficios que recibiría por la exportación de los minerales que extrae esta compañía en la República Dominicana. Un acuerdo que varía las condiciones que inicialmente tenía la República Dominicana. Y quisiéramos saber cuál es la diferencia entre lo anunciado en mayo, que eran los detalles generales de ese acuerdo, y lo que se afinó para hacer el anuncio del día de ayer. Mira, no hay grandes diferencias porque lo que terminó finalmente acordándose corresponde mucho con el espíritu de lo que fue el acuerdo marco, o sea, lo que fue el memorándum de entendimiento del día 8 de mayo. Y prácticamente el acuerdo que se hizo público ayer, que hizo público el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, lo que refleja es fundamentalmente ese espíritu. ¿Qué es lo que plasma este acuerdo? Es el cómo obtener lo que habíamos acordado el 8 de mayo. Y eso implica el establecimiento de un impuesto mínimo a las exportaciones de los minerales por parte de la empresa Barrick Pueblo Viejo, y al mismo tiempo implica tener mecanismos expeditos desde el punto de vista de cumplimiento de las normas que tiene que tener esta empresa, tanto desde el punto de vista de las aduanas como de impuestos internos. Al mismo tiempo, toda la regulación correspondiente a la generación de energía, porque la empresa Barrick Pueblo Viejo también tiene inversiones en el área energética, sobre todo para poder suministrar la energía a la planta, pero se permitirá el hecho de que los excedentes, en caso de que lo hubiese, pudiesen entrar al sistema, pero con las reglas de funcionamiento del sistema. Ya, ¿tú puedes, Guarocuya, resumir cuáles son, además de estos que señalan los principales beneficios que tendría el Estado Dominicano en comparación con este contrato que existe? Lo voy a decir muy simple, Javier, porque sí, el principal beneficio es el incremento de la participación en los beneficios de la actividad de la empresa. Y los porcentajes lo ha reflejado muy claramente los medios de comunicación el día de hoy, ya se habían reflejado el día 8 de mayo, y ayer lo reiteró el propio ministro Montalvo. Sí me gustaría adicionar lo siguiente, y es que al mismo tiempo, en el cierre de este acuerdo, se contempló el cumplimiento de impuestos que tenía pendiente la empresa con la Dirección General de Impuestos Internos. Estoy hablando los impuestos imputables a lo que es ganancia de capital por el traspaso en su momento de lo que fue Placerdom a Barrick, y de Barrick en una participación a otra empresa que es Goldcorp, que es accionista también de Barrick Pueblo Viejo. Y esto es un monto adicional a lo que originalmente se había estipulado, porque corresponde a compromisos tributarios, y esto es en torno a 73.1 millones de dólares que tendrá que cumplir la empresa, y lo va a hacer el primer semestre del próximo año. Ese es un ingreso adicional que no se había hablado y no se había mencionado hasta ahora. Así es, así es. En la cual lo preliminar no estuvo. No solo son los 2.200 millones, asumiendo un escenario de 1.600 dólares promedio. ¿En cuánto está la onza Troy en este momento? Porque hemos hablado mucho de estas cifras, el gobierno ha dado estas cifras de manera permanente, de a cuánto ascenderían los ingresos de República Dominicana. No es de manera permanente. Pero digo que lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pues claro, porque pero siempre asumiendo que la onza Troy está a 1.600. ¿Y en cuánto ha oscilado? Se asume en 1.600 porque es un precio promedio que se tomó del comportamiento histórico de los últimos años del precio de la onza en el mercado internacional. Por supuesto que en este momento está por debajo de 1.600 dólares. ¿En cuánto? Está entre 1.400 y 1.500. Todos los días varía el precio del oro, varias veces al día, y lo que se toma es el precio del día anterior en el mercado de Londres como referencia para la liquidación. Pero lo que eso implica es que si
baja por debajo del umbral de $1.600 y estaba previsto 2.200 millones de dólares, lo que se hace es el ajuste correspondiente. Pueden ser 2.100, 2.150, 1.900, va a depender del promedio del precio del oro en el momento de la liquidación de los impuestos. Hay que recordar que lo que se establece es un impuesto mínimo, y esto es importante porque el oro puede subir también por encima de los $1.600. Si el oro sube por encima promedio de los $1.600, quiere decir que la participación en los beneficios por parte del Estado Dominicano es mucho mayor que lo que está estipulado hoy. Hay quien, analizando el anuncio que hizo el gobierno, dice, pero no es tan grande lo que se ha logrado. Dicen, la cantidad de ingresos que el Estado va a recibir solo se ha incrementado en 1.500 millones. Lo que ha logrado este gobierno es que ese dinero comienza a recibirse desde ahora y no como estaba estipulado en el contrato anterior, que el gobierno comenzaba a recibir los beneficios una vez Barrick Gold dijera que ya ha podido recaudar la inversión. Entonces, yo quisiera que nos aclararas este punto, ¿cuánto más ha logrado el Estado Dominicano en términos de beneficios y si ese análisis es correcto? No, no es correcto, porque estamos pasando de una participación en torno al 37% de los beneficios generados por la empresa a una participación que puede llegar hasta el 51% en los beneficios de la empresa. Fíjate que hay un concepto financiero, la negociación es compleja desde el punto de vista técnico, aunque el resultado es simple de explicar, que es lo que estoy haciendo o intentando hacer en este momento, de transmitirle de manera muy simple cuál es el resultado esperado de este acuerdo. Ahora, la negociación y la estructuración en sí es compleja. Hay un concepto que es simple desde el punto de vista financiero, aunque es más difícil de entender por el público que no tiene dominio de los temas financieros, que es el concepto de valor presente neto. No es lo mismo 100 pesos el día de hoy que 100 pesos al final del año. Así es. Por el tema de la inflación. Y lo que quiere decir es que hay una ganancia neta para el Estado Dominicano porque avanza hasta 1.500 millones de dólares de valor presente neto. Y esto es una ganancia neta para el Estado Dominicano. De hecho, esto es una de las partes más difíciles de la negociación, o fue una de las partes más difíciles de la negociación, incrementar la participación en valor presente neto. No es lo mismo recibir en torno a 320 millones de dólares durante 4 años que recibir en torno a 2.200 millones de dólares en 4 años. ¿Qué es lo que va a pasar ahora al 2016? ¿no? De hecho, no son 4 años, serían 3 años. 3 años. Sería imputable de entre el 2013 y el año 2016. Y algo muy importante es que el hecho de que se haya establecido el impuesto mínimo implica que para todo el periodo de vida de la mina estará vigente esta figura. Esa figura. Claro, lo que va a hacer es que se va a revisar en función del modelo financiero cada 3 años. ¿Por qué se toma cada 3 años? Porque siempre habrá la tentación de que alguien quiera decir que, bueno, llega hasta el 2016. No llega hasta el 2016, llega hasta el 2017 aproximadamente. Va de un periodo a otro, pero se toma 3 años por el tema de la variación de los costos. Eso es consistente con las mejores prácticas desde el punto de vista de valoración de costos. Este acuerdo ya final va al Congreso Nacional, tiene que ser aprobado por el Senado. Tiene que ser, sí, conocido por el Congreso. Por el Congreso. La pregunta que uno se hace es que ya estamos en el mes de septiembre, tomará un tiempo, esperemos que sea breve, para que se conozca y se apruebe en el Congreso Nacional. ¿Se puede esperar que para este año el Estado Dominicano tenga algún tipo de ingreso por concepto de esta negociación? Sí, de hecho está contemplado. Si se lee detenidamente la modificación de este acuerdo, o sea, esta segunda enmienda, la propia segunda enmienda contempla precisamente cuáles van a ser los ingresos durante el año 2013. Estaríamos hablando de la liquidación de impuestos correspondiente al último trimestre del año 2012, al precio promedio que se vendió durante el año 2012, estamos hablando en torno a 36 millones de dólares que tienen que liquidarse impuestos durante lo que resta del año 2013, más el promedio de ventas durante durante el periodo 2013. ¿En cuánto tiempo? Estaríamos hablando en torno a 320, 350 millones de dólares. Sin para incluir para este año, y habría que adicionar la parte correspondiente, ganancia de capital, el próximo año, que es adicionar a lo que es el rendimiento del impuesto mínimo. Es un impuesto adicional. Estamos hablando de 73.1 millones de dólares adicionales que tendrían que ser pagaderos durante el primer semestre del año. ¿Qué es el IMA? El IMA es el impuesto mínimo.
que Es el impuesto mínimo. Gustavo Montalvo dijo, este es uno, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, al leer el documento decía, este ha sido uno de los mayores logros de este acuerdo. Claro, lo es porque le da estabilidad a los ingresos del Estado, porque ya no depende solo de la declaración de lo que sería la participación en las utilidades netas. La participación en las utilidades netas es que una vez descontado pago de impuestos, etcétera, etcétera, costo, entonces repartimos utilidades, sino que es un impuesto que se va a liquidar contra las utilidades netas, lo mismo que contra el impuesto sobre la renta. El que sea, si es mayor que el impuesto mínimo, es lo que le va a pagar el Estado. Si queda menor, paga el impuesto mínimo. Siempre habrá un ingreso mínimo garantizado para el Estado, más allá de la regalía. Hay que recordar que esta empresa está sometida a 3 cánones. Uno, primero, que sería lo que es el royalty o la regalía, que eso ya la empresa lo viene cubriendo, ya la empresa regularizó el pago de este canon durante todo el año 2013, incluso regularizó la parte correspondiente al año 2012. Está sujeta al pago de la participación de las utilidades netas y al mismo tiempo está sujeta al pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué el impuesto mínimo es tan importante? Porque es el impuesto que garantiza que en cualquier escenario pueda pagarse un ingreso garantizado al Estado. Durante este año, ha sido la parte también, una de las partes más difíciles. El propio Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo, reconocía ayer que había sido una negociación difícil, pero yo quiero aprovechar para reconocer públicamente la voluntad que tuvo la empresa siempre de llegar a un acuerdo que fuese beneficioso para ambas partes, tanto para la empresa como para el propio Estado Dominicano, que es lo que ha terminado plasmándose en esta segunda enmienda que será remitida al Congreso. Quiero reiterar esto, es un acuerdo beneficioso para ambas partes. Hay que recordar que una buena negociación es donde ambas partes ceden. Tanto se dio el Estado como se dio la empresa, pero el resultado es positivo para ambas partes. Se decía que durante este año vimos unos procesos interesantes relacionados con las exportaciones de Barrick, en los que la Dirección General de Aduanas retuvo la salida de varios cargamentos de oro. Y se hablaba de mal llenado de formularios, se hablaba de incluso posibles multas a esta compañía. ¿Qué ocurrió en medio de este proceso con eso que se anunció varias veces? La empresa fue regularizando los embarques y fue dando el debido cumplimiento a los criterios que establece la legislación de aduanas de la República Dominicana. ¿Fue multada o no? No, al final no, porque fíjate qué ocurre, eso también fue parte de la negociación. Para tú llegar a multar desde el punto de vista de la administración tributaria, hay que recordar que la administración tributaria la compone tanto la Dirección General de Aduanas como la Dirección General de Impuestos Internos. Hay un proceso de por medio que es muy largo, no es tan sencillo. Las multas no llegan en 24 horas, sino que tiene que haber todo un debido proceso de respeto de los derechos de los contribuyentes, en este caso una empresa como sería Barrick Pueblo Viejo, pero al mismo tiempo, como fruto de la negociación, lo que se acordó fue el debido cumplimiento por parte de la empresa y, por supuesto, este debido cumplimiento tiene que reforzarse a futuro frente a la Dirección General de Aduanas, lo mismo que frente a la Dirección General de Impuestos Internos. Digamos que producto de la negociación hemos logrado estabilizar el cumplimiento debido de las obligaciones que tiene la empresa frente a la administración tributaria. Hay un tema, Guarocuya, que fue objeto de mucha crítica en todo el proceso de negociación y por la manera en que esta empresa estuvo actuando, y es lo que tiene que ver con los costos de producción de la misma, en el sentido de que había señalamiento de una sobrevaluación de los costos de producción y que esto no permitía que se calcularan mayores ingresos al Estado Dominicano, y sobre todo de si va a existir la debida transparencia por parte de esta empresa para que el Estado pueda dar seguimiento a Hay que recordar dos cosas con esta empresa, lo mismo que con el Estado. Primero, que la transparencia de las operaciones tiene que ser supervisada por la administración tributaria. Y fíjate, digo, la administración tributaria incluye a la Dirección General de Aduanas como a la Dirección General de Impuestos. Y se establecieron mecanismos de supervisión. Pero esto no exime la parte que le corresponde, en este caso a la Dirección General de Minería o al nuevo Ministerio de Energía y Minas, que es quien tendrá la competencia sobre este tipo de industria. Y por lo tanto se han establecido los mecanismos, se han mejorado los mecanismos de supervisión. Tanto así que la Dirección General de Impuestos Internos hemos creado
dentro de la dirección lo que es una unidad de seguimiento de las actividades, de seguimiento y supervisión de las actividades mineras. ¿Por qué? Porque este es un renglón que es significativo ya desde el punto de vista del aporte a los tributos en República Dominicana. Por lo tanto, el tipo de supervisión que tiene que realizarse es un tipo de supervisión específico para este tipo de actividad. Y esa unidad existe y además está muy vinculado con lo que son los mecanismos de precio de transferencia. Primer elemento. Segundo elemento, la empresa Barrick Pueblo Viejo es una empresa que depende de empresas públicas. Al depender de empresas públicas, su información necesariamente y obligatoriamente tiene que ser pública en los mercados donde cotiza. Estamos hablando del mercado de valores de los Estados Unidos y estamos hablando del mercado de valores de Canadá. Por lo tanto, el cruce de información será permanente y además hay que recordar que las administraciones tributarias a nivel internacional se comunican entre sí. Quiere decir que lo que es la Dirección General de Impuestos Internos se comunica permanentemente con su homólogo de Estados Unidos o de Canadá. ¿Por qué? Porque hay intereses comunes de las actividades que realizan las empresas que tienen múltiples jurisdicciones donde realizan sus operaciones. Hay que recordar también que República Dominicana forma parte desde diciembre del año 2009 del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y hemos estado mirando todas las acciones que viene realizando la OCDE con relación a las actividades de las empresas multinacionales, mayor regulación, mayor control por mandato del G20, y esto ha implicado establecimiento de nuevas normas y de nuevos criterios de supervigilancia de estas empresas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos generando es todo un cambio en la estructura de supervisión de este tipo de industria en la República Dominicana. Yo quiero que nos vayamos a la parte energética, que fue mencionada ayer, todo el tema de la generación de energía. Quisqueya 1 y Quisqueya 2 son dos plantas de generación de energía que son del empresariado dominicano. Y tengo entendido que Quisqueya 1, Quisqueya 1 es Jaina, exacto, que tiene participación al mismo tiempo del Estado. Exacto. El Estado y el sector privado. Y luego tiene otra planta, que es propiedad de la empresa Barrick Pueblo Viejo, que es la que también está previsto que suministre energía a la mina. Exacto, que se llaman Quisqueya 1 y Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Entonces, en el acuerdo se mencionaba ayer el tema de la generación de energía, una recomendación del Estado para que la generación sea, no sea a través de fuel oil, sino a través de gas natural. Quiero que nos expliques en qué consiste el acuerdo relacionado con el tema energético y cuál es la participación que Barrick va a tener en ese sentido. A ver, si la empresa produce energía para sí misma, imagínate que tú tienes una planta en tu casa y que tú estás aislado totalmente del sistema, digamos, general, y tienes una planta y generas tu propia energía. ¿Qué pasa con los impuestos que tú tendrías que pagar de esa planta? ¿No vas a pagar? No, simplemente son los impuestos indirectos por pago de combustible, etcétera, etcétera, pero tú no tienes porque tú estás generando de forma autónoma tu propia energía que estás consumiendo en tu casa. Es tu planta de emergencia, pero en este caso sería de permanencia. ¿Qué pasa si tú decides luego vender al sistema? ¿Cuál es el tratamiento que tendría que darse? ¿Sería el mismo tratamiento en el caso de producir dentro de la concesión minera o sería el tratamiento como si esto estuviese produciendo como el resto de las empresas que venden al mercado? Y esto fue lo que se clarificó en esta segunda enmienda. Todo el excedente que la empresa vaya a vender, que no vaya a consumir, tiene que cumplir las reglas estrictas del mercado energético. Tiene que funcionar con las mismas reglas del juego que el resto del sistema. No puede estar sujeta al régimen fiscal específico que tiene dentro del contrato como si fuese a producir solo para la mina. Esta es la clarificación. ¿Y qué significa eso? Que esto a la hora de vender al que sistema, si ellos venden al sistema están sujetos a todas las reglas de venta del sistema, a todos los impuestos que tienen que ver a lo que está sujeto el sistema. ¿Y por qué la recomendación de hacer el cambio? El cambio de la recomendación es porque hay un esfuerzo de parte del Estado Dominicano de cambiar y mejorar la matriz energética. Y esto implica consumir combustibles mucho más baratos para el país. Entonces la recomendación viene en el sentido de que si tecnológicamente es posible asumir el costo de transformación del combustible que utilizan, es lo que el Estado espera que la mina pueda tomar como opción. Siendo el Estado Dominicano socio de la Barrick en todo a ver, ahí voy a hacer la pregunta,
Sí, siendo el Estado Dominicano socio de Barrick en la explotación minera o hay teniendo una participación, no funciona así, tampoco hay una participación. Entonces eso es lo que quiero que nos explique. Los ¿Cómo ingresos funciona? que va a recibir el Estado son productos de los impuestos que tiene que pagar la empresa al Estado Dominicano. El Estado Dominicano no es socio de Barrick. Claro que no, digamos que somos socios desde el punto de vista estratégico, en la medida en que si a la empresa le va bien, al Estado Dominicano le va bien, como si va bien cualquier otra empresa de República Dominicana. Pero la participación del Estado Dominicano o de los beneficios que va a tener la empresa y que tendrá acceso el Estado Dominicano será a través de figuras impositivas, será a través de los Y una pregunta, Guarocuya, se ha hablado mucho de qué va a pasar con esos ingresos, porque se habla que para este periodo hasta el 2016 el Estado tendría ingresos por encima de los 2.000 millones de dólares, 2.200 millones. Bueno, pero de esto dólares. va a financiar el gasto. Sí, eso es lo que quiero saber. ¿Qué se va a hacer con esos recursos en la medida en que tú adicionales? mejoras la calidad del gasto, porque recuérdate que hay el compromiso firme del presidente Medina y de su gobierno de mantener el 4% de educación. Pero mantener el 4% de educación implicaría, por ejemplo, en torno a 8 o 10 mil millones de pesos adicionales el próximo año para educación, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú, como gran decisor, quiere decir, no tu persona, ni yo persona, sino el Estado como figura, ha tomado la decisión de privilegiar un sector como el sector de educación, tienes que garantizar en la medida de lo posible un financiamiento estable y de calidad. Y creo que no hay mejor inversión en este momento que invertir adecuadamente en la educación o invertir en el área salud, social. Claro que son los servicios. ¿Se ha pensado en invertir en energía, por Claro, ejemplo? hay todo un programa de inversión en energía. Sabemos que el Estado ha estado haciendo las licitaciones debidas para la adquisición de unas plantas de generación de energía a carbón, que permita también seguir modificando la matriz energética y al mismo tiempo producir con menores costos, tomando en cuenta el vencimiento de los contratos, tal y como estableció en su momento el Acuerdo de Madrid. Y por lo tanto, esto será parte de lo que tendrá que financiarse a través del presupuesto. Pero hay que recordar que esto no será, supongo que lo que subyace en tu pregunta es si se va a generar un fondo especializado con relación a los digamos, impuestos percibidos por esta actividad. En este momento no está previsto la generación de un fondo especializado, sino que vaya a financiar. Y sobre todo, ¿a qué sector y qué área van a ir esos recursos adicionales? En este momento, la mayor parte del presupuesto está yendo a los servicios universales sociales. Estoy hablando de los servicios de educación, fundamentalmente, y los servicios de salud, que son los principales renglones. Y el esfuerzo que se hace en mejorar la parte correspondiente a seguridad ciudadana, que tiene varios componentes. Entre ellos, ustedes mencionaban hace un momento bueno, yo estaba fuera de cámara, ustedes estaban en cámara, pero mencionaban la Dirección General de Impuestos Internos con relación a, por ejemplo, al cobro de las revistas. No es una competencia de impuestos internos. Nosotros, la competencia que tenemos, el impuesto de circulación de vehículos, que fue que se pospuso para el próximo año, pero hay todo un programa de renovación del sistema de placa y de matriculación de los vehículos, desde el cambio de la matrícula de papel a una especie de tarjeta tipo tarjeta de crédito con información contenida en la propia tarjeta, hasta el sistema de las chapas, que tendrá radiofrecuencia y que tendrá sistemas de seguridad diferentes. Esta es parte de la inversión que se hace ¿En cuánto seguridad tiempo, ciudadana? y lo preguntaba hace un momento, pero no obtuvimos la respuesta, ¿en Hemos cuánto estado tiempo? muy serios en este programa. Estoy serio, y hoy es viernes. Hemos estado muy serios. Estoy ¿En cuánto preocupado, tiempo? Lo que pasa es que estoy el tema es echando de menos a serio. Uchi, realmente. Es que el tema es muy serio. Pero es un tema ha sido relajado y yo creo... pero es un tema para estar muy contento. Fíjate que... Pero él no me va a dejar hacerle No, la pero pregunta solo otra por vez. esto, solo por esto, porque yo creo que el mayor valor que se puede tener en esta negociación con la Barrick no solo es el valor monetario, hay un valor intangible que es el incremento de la autoestima de la sociedad dominicana, en el sentido de demostrar nosotros mismos que es posible hacer este tipo de negociación. Y como dice el ministro Gustavo Montalvo, ¿hay motivos para celebrar? Hay muchos motivos para celebrar hoy en República Dominicana. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo realmente ustedes estiman que van a estar depositando el proyecto en el Congreso? Que sabemos que va a ser agua pasada, porque entendemos que ya eso está más que hablado aquí, pero además, siendo ya final del año, ¿cómo impacta eso el presupuesto, sabiendo que ya quedan tan pocos meses para
para que el presupuesto se agote, se utilice? ¿Cómo impacta? Acuérdate que seguimos teniendo un déficit de 2,8. O sea, que es felicidad porque vamos a tener... Claro, pero no, eso no se agregue, eso no es un ingreso adicional a lo que estaba previsto en lo que se había estipulado originalmente en el presupuesto del año 2013. Bueno, los 36 millones nada más, lo de... No. También. Se había considerado. Claro, ya se había considerado diferentes escenarios posibles y es lo que está estipulado dentro del presupuesto. La diferencia es que esto ahora tiene que regularizarse en el presupuesto complementario. Primero tiene que aprobarse o conocer por parte del Congreso, y quiere decirlo de agua pasada, eso depende, porque el Congreso es un poder autónomo del Estado, y aquí tendremos que dar las debidas explicaciones al Congreso sobre lo que es el contenido del contrato, y el Congreso en este caso es soberano para aprobar o rechazar. Claro. Por supuesto que el Ejecutivo lo que espera es que el Congreso apruebe positivamente este contrato. Hay que recordar que los contratos no son leyes, porque también hay una interpretación incorrecta. Los contratos son una resolución que aprueba el Congreso. Ya. Es verdad que tienen fuerza importante desde el punto de vista legal, pero no es una ley. ¿Cuándo lo llevamos? ¿Cuándo va al Congreso? ¿Cuándo se La aprobaría? próxima semana ustedes? está previsto que el Ejecutivo lo remita al Congreso, y ya los plazos el propio Congreso establecerá cómo será el mecanismo para conocerlos. Por supuesto que por el interés que tiene para el Estado, y cuando digo el Estado no solo al Ejecutivo, sino al Estado, que involucra a otro poder del Estado, entiendo que el Congreso hará su mejor esfuerzo para conocerlo y aprobarlo en lo más rápido posible, como ha dicho Javier. ¿Tú crees que sacaremos lecciones aprendidas de esta experiencia para nuevos contratos que tendrán que ser negociados por el Estado? Yo creo que ya tenemos lecciones aprendidas. La pregunta es, Y que ¿tenemos se han algo en incorporado, carpeta? porque hay que recordar también que el Estado Dominicano ha renegociado otros contratos. Es verdad que no tienen la magnitud de la renegociación que tiene el caso de Barry, pero hay que acordar que alguna concesión ya el Estado Dominicano en este momento la ha renegociado por el tipo de implicaciones que tenía. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de Dovicom, que es una renegociación que se hizo, y el Estado terminó recomprando la concesión, puesto que a mediano o largo plazo era mucho más beneficioso para el Estado recomprar esta concesión. Y por supuesto que hay lecciones aprendidas, lecciones muy importantes que este equipo de gobierno ha incorporado, y que de seguro no solo este equipo de gobierno, sino que la propia sociedad. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas? Lecciones aprendidas, primero que hay que tomar muy en cuenta lo que son los intereses generales. Yo creo que la sociedad agradece el hecho de que haya un equipo de gobierno encabezado por un presidente como el presidente Medina, que ha tenido la valentía y el coraje de precisamente tomar en cuenta esos intereses generales. ¿Cuáles son los intereses generales? Los intereses de la sociedad en sentido general. No me refiero solo al tema del contrato. Por ejemplo, cuando hablaba del 4% en educación, o hablaba de privilegiar los programas de salud, o los programas de microcrédito, o los programas de infraestructura básica, estoy hablando de ese tipo de valor para tomar las decisiones. ¿Cuál en el es sentido correcto. el próximo contrato a revisar o el próximo acuerdo? ¿Tenemos algo en carpeta? No depende de la Dirección General de Impuestos Pero sí Internos. está. Ni Pero depende tiene del la Director información General la de dirección. Impuestos Internos. Digamos que lo que tenemos que hacer en este momento es estabilizar este contrato, esperar que el Congreso lo acoja positivamente, y nosotros poner en marcha su cumplimiento, y que efectivamente se cumpla tal y como está estipulado. Muchísimas gracias a Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, por ayudarnos a entender en detalle ese acuerdo final firmado por el gobierno dominicano con la empresa minera Barrick Gold. Ojalá y esta conversación haya servido para que todos y todas podamos comprender un poquito más ese acuerdo complejo. Tanto el ministro de la Presidencia como el presidente de la Barrick dijeron complejo, complicado. El resultado es simple. La negociación fue compleja. Ahora el resultado es entender que tenemos una mayor participación en los beneficios. A ustedes los invitamos a tener un muy buen fin de semana, que descansen y que gocen mucho también, ¿por qué no? Y nos reencontramos el lunes a las 6 de la mañana. Javier y yo, Don Uchi sigue de vacaciones. Industrias Vanilejas. A nombre de su producto Café Santo Domingo, presentó